dicen que mi último soplo será mañana, se equivocan. Esta vez tendré que renunciar sin salida, ¿no? Definitivamente. Pero no firmaría un indulto propiamente dicho. No. Nunca ha hecho nada en su perra vida. Yo no soy lobista, o sea que eso, que me demuestren una transacción donde he hecho lobby, ¿no? Sí a la paz, sí a la unión, no al enfrentamiento, no a la división. Yo no he recibido nada de Odebrecht. Estoy dispuesto a aclarar todo lo que haya que aclarar ante el Congreso y ante el Ministerio Público. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas y esto es 2017. La situación está sumamente complicada para el presidente Pedro Pablo Kuczynski. El día de hoy, muy temprano, la bancada de Fuerza Popular se pronunció y dijo que espera la renuncia del presidente, que espera una reflexión y que espera su renuncia, que ese es el camino que le queda para una transición democrática. Eso es lo que se expresó. Por otro lado, el presidente aceptó recibir a la comisión el 22 de diciembre próximo. Puso una hora incluso en Palacio de Gobierno y durante la mañana también la Fiscalía por su parte dijo que citaba al presidente de la comisión encargada, un grupo especial de trabajo, citaba al presidente el 21. El tema es la presión que se estaría ejerciendo desde el Congreso porque, según Fuerza Popular y quienes se han pronunciado a favor de esta posición, la respuesta del presidente habría sido extemporánea. Es decir, ya no se trata de acudir a la Comisión Lavallato, sino de aclararle al país, de pronunciarse frente al país, y lo que siente la mayoría en el Parlamento es que el presidente está contra las cuerdas en este momento. Eso, por supuesto, nos preocupa a todos. Vamos a tener un programa especial, vamos a estar en contacto con varios especialistas a lo largo de este programa. Estamos muy pendientes de lo que ocurra en Palacio de Gobierno, donde entendíamos había una reunión del gabinete. Hay información trascendidos también que hablan de la renuncia de algunos ministros, información que dicen que el vicepresidente Martín Vizcarra estaría llegando a Lima en las próximas horas ante la crisis política que estamos enfrentando. Vamos a hablar en primer lugar con Juan Cheput de la bancada de Peruanos por el Cambio, congresista oficialista. Valgan verdad, es el único que ayer se quedó para enfrentar el debate frente a una mayoría que estuvo sumamente agresiva por lo expuesto luego de la señora Bartra, por el congresista Becerril y otros de la bancada naranja. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Mávila. ¿Cómo ha sido el día para la bancada oficialista? ¿Se han reunido con el presidente? ¿Hay alternativa de que él pueda aclarar esto? ¿Todavía creen ustedes que la Comisión Lavallato debería acudir a Palacio de Gobierno al interrogatorio para escuchar al presidente o estamos en una situación más crítica que eso? La bancada está unida y sólida alrededor del presidente, ¿no? Eso sí, no quisiera que quedara ninguna duda ante la opinión pública. El día de hoy se encuentran en Palacio. Yo estoy acá porque estoy honrando mi compromiso contigo. En ese sentido he solicitado la autorización a mi bancada. Y desde ese punto de vista nosotros sabemos que estamos atravesando una situación muy difícil, pero sabemos que también que el presidente se va a manifestar, va a brindar información y más bien de mi parte, y eso lo digo a título personal, cuestiono a la Comisión Lavallato por haber difundido una información sin haber tomado la posición del presidente, sin haberla confrontado. Es como cuando haces un reportaje periodístico y sacan solamente una parte de las opiniones, ¿no? Dejando a la otra en el aire. Ese es un mal reportaje. Entonces, algo similar, en este caso, se difunde una información sin haberla confrontado con el presidente, lo cual me parece mal. Si bien es cierto, fue un acuerdo de la comisión, me parece incorrecto. Y más incorrecto me parece que el presidente diga que va a asistir el 22 y ahora digan que ya no es necesario. Entonces, esas marchas y contramarchas también me permiten señalar de que existe un fuertísimo componente político en todo esto, ¿no? Claro, un manejo político, diría usted, desde el fujimorismo muy calculado y muy cronometrado, digamos, en tiempos, vista la oportunidad para llevar al país a esta situación? No, desde ese punto de vista yo descarto eso porque yo mismo he señalado públicamente que durante el primer año
hemos tenido un nivel de concordancia y de acuerdos con el fujimorismo tal y como es público y como se puede comprobar en situaciones concretas como los proyectos de ley que se convirtieron en dispositivos legales, la delegación de facultades, etcétera, etcétera. Hoy sería tonto de mi parte tratar de ocultar la verdad. Existe indiscutiblemente una situación política difícil que exige que el presidente de la República se pronuncie. Y el presidente, como es una persona responsable, lo va a hacer en las próximas horas. Como es obvio, tiene que reunirse previamente con su gabinete y con la propia bancada para tener un mensaje acorde a las exigencias del momento ante la nación, ¿no? ¿Esa reunión ya se produjo o se va a producir? En estos momentos tengo entendido que se está produciendo. Yo he salido de Palacio de Gobierno, fui a votar a la subcomisión de acusaciones constitucionales y de ahí he venido acá. Y mis compañeros de bancada se encuentran en estos momentos en Palacio, ¿no? En Palacio. ¿El gabinete también está en Palacio? Tengo entendido que sí, aunque yo he estado con la bancada antes de marcharme al Congreso, ¿no? La situación de los ministros ha trascendido que, por ejemplo, Salvador del Solar ya habría presentado su renuncia, que Bruno Yufra también, entre otros. ¿Hay conocimiento de eso? ¿Ha trascendido algún tipo de información? Mira, a nivel bancada, por lo menos. Yo tengo la seguridad de que ambas personas que han mencionado son personas que son conscientes de la situación que atravesamos, pero no creo que hayan llegado a la renuncia, ¿no? Yo descarto ese tipo de rumores. Yo creo que el gabinete en estos momentos se encuentra al lado del presidente, son conscientes de la situación que estamos viviendo y por lo tanto están tratando de brindar una respuesta adecuada a esta coyuntura. Si bien es cierto, hay pedidos de renuncia de diversas bancadas, las cuales lamento, pues es una extraña forma de pedir la renuncia del presidente sin ni siquiera haberlo escuchado. Ese es llegar a un dramatismo y a un exceso político que cuestiono, y me refiero específicamente a Alianza por el Progreso, que ha sido aliado nuestro, y al Frente Amplio, que en muchas oportunidades ha coordinado con nosotros, que hoy día sean de los primeros que públicamente exigen la renuncia o de lo contrario la vacancia el día de mañana. Y digo que lo lamento porque ni siquiera han tenido la delicadeza, sobre todo Alianza por el Progreso, de primero conversar con el presidente y escuchar su posición. En momentos como el actual, lo que se requiere es serenidad, cabeza fría, tener la cabeza bien puesta entre los hombros, porque de lo contrario uno puede llegar a excesos de los cuales posteriormente se puede arrepentir. ¿Qué pasa si el presidente brinda información, que es lo que yo confío, que desvirtúe lo que se viene aseverando? ¿Todavía tiene esa confianza, Yo, más que confianza, esperanza, porque y por otro lado, por lo que yo creo que el presidente podría responderle ante la nación, pues obviamente ese es un escenario que no puedo descartar. Para mí sería muy fácil actuar como un cobarde y ponerme en el otro lado de inmediato, ¿no? Esa no es la situación. La situación es si yo he tenido la oportunidad de llegar al Congreso con Tengo este algunas gobierno. Preguntas adicionales, pero también un video que de alguna manera recoge lo que han sido las impresiones y la sensación en el Congreso de distintas tiendas políticas. Vamos a verlo y luego seguimos conversando. Esto es. Y lo único que pedimos nosotros es que cualquier juicio de valor o político que se haga en relación al caso del presidente se haga sobre la base de escuchar al presidente. En materia de corrupción, caiga quien caiga. Y por eso nosotros vamos a presentar la moción de la vacancia. Si no puede aclarar las denuncias que lo involucran, que renuncie. Es evidente que su permanencia en el máximo cargo de la nación es insostenible. Solo la renuncia puede resolver la crisis política en la que estamos. Bueno, esto resume de alguna manera lo que veníamos comentando Juan Cheput y yo aquí en la mesa sobre lo que han sido las posiciones de los distintos partidos. Esto ha llegado a una situación en la que quienes se han pronunciado a favor de la renuncia le han puesto el plazo del día de hoy prácticamente al presidente. De lo contrario, mañana se ha convocado a un pleno en el que se presentaría esta moción de vacancia. Mira, yo quisiera señalar algo. Yo pertenezco a la Junta de Portavoces del Congreso. Por un lado, tenemos un Congreso que está actuando de manera responsable en lo que se refiere a su conducción, lo cual me parece bien porque el Perú necesita en estos momentos que sus instituciones funcionen. Y tanto el presidente del Congreso como en la Junta de Portavoces hemos dicho que se va a respetar el orden constitucional. Luego tenemos a las bancadas, cada una de las cuales se está pronunciando individualmente, pidiendo renuncias, etc. Eso yo cuestiono. Yo creo que primero se tiene que escuchar al presidente antes de plantear a priori
la renuncia o la vacancia sin haberlo escuchado, es decir, en contra del debido proceso. Y por otro lado, tenemos la actitud del Ejecutivo, que en estos momentos, como te he señalado, se encuentra preparando una respuesta que espero que se dé en las próximas horas. Pero lo que tiene que haber ante el país es serenidad y confianza en sus instituciones y en lo que pueda decir el presidente. De ninguna manera los políticos vamos a permitir que esto se desboque. Sea cual sea la decisión que tome el presidente, va a ser pensando en el país y de acuerdo a lo mejor para este momento. No queremos contribuir nosotros de ninguna manera a una situación en la cual la población empiece a despistarse o actuar de una manera contraria a lo que significa el orden constitucional. La última vez que conversamos, recuerdo que le pregunté si ya había pasado por la decepción del presidente Alejandro Toledo, si no temía nuevamente una decepción con el presidente Kuczynski. En ese momento me dijo que no. Hoy, ante los hechos, más allá de que la Comisión Lavallato puede haber actuado de manera poco ética al sacar esta información públicamente sin haber antes requerido la opinión del presidente o lo que fuera, la información se iba a filtrar. Sentimos que esta información a través de Odebrecht, de los abogados de Odebrecht, a través de la fiscalía que ha citado el presidente, a través, en fin, de 1000 canales, los hechos son los hechos. Más allá de la forma en que evaluemos la conducta de la Comisión Lavallato, ¿cómo se siente respecto a la figura del presidente? Bueno, ¿ya llegó esa decepción? No, yo creo que cómo me siento en realidad respecto a lo que está pasando en el país desde el año 2000 a la fecha. Si nosotros miramos hacia atrás, todos los presidentes están involucrados, todos los presidentes vivos, pero eso los no es expresidentes vivos. ¿No? Por eso te digo, es decepcionante y eso significa y nos debe llevar a pensar en que el formato actual político no está funcionando. Y puede ser de que este sea un buen momento, no para una asamblea constituyente, pero sí una modificación radical de la Constitución a través de este Congreso. Porque el formato actual está generando esta serie de figuras. Tenemos que los congresistas no pueden renunciar, de que no existe un control adecuado en los gobiernos locales, regionales, la misma figura del presidente que a lo largo de estos últimos 17 años ha sido cuestionada, etcétera, etcétera. Un político siempre se enfrenta a situaciones tan complejas ante las cuales tiene que saber cómo reaccionar más que sentir temor por una decepción, porque la decepción siempre está a la vuelta de la esquina. En ese caso lo que tiene que hacer es funcionar la ley, funcionar la Constitución y sobre todo respetar el debido proceso. Y en ese sentido hay que esperar lo que diga el presidente antes de prejuzgar. La relación nunca fue ideal entre la bancada o entre el partido Peruanos por el Cambio con el presidente, ¿no? Recuerdo que en un primer momento el gabinete que él nombró provocó cierta incomodidad, podríamos decirlo, o cierta molestia en algunos integrantes de la bancada porque pensaban que él debía llevar más militantes del partido. Hoy me imagino que a nivel partido, a nivel bancada, ustedes han tomado una decisión o tienen una postura. ¿Cómo se han plantado frente a lo que pueda decir el presidente Kuczynski? ¿Han hablado con él ya? ¿Hay un adelanto? ¿La reunión se va a llevar todavía esta noche? A través del vocero, Vicente Ceballos, y del presidente del partido, Gilbert Violeta, la bancada le ha hecho llegar nuestra posición de pleno respaldo al presidente. De ninguna manera lo vamos a dejar solo en esta circunstancia difícil. Eso que quede absolutamente claro. Y yo el día de hoy, disculpa que hable en primera persona, en la Junta de Portavoces, donde estuve acompañado de Vicente Ceballos y Salvador Jerezi, planteé que de ninguna manera nosotros nos vamos a plegar a una decisión colectiva de solicitud de renuncia o de vacancia. Estamos del lado del presidente, lo acompañaremos en esta coyuntura difícil y vamos a escuchar su pronunciamiento. ¿Qué pasa si el presidente renuncia? ¿Sería admitir que la información es verdad? No, sería de repente de que el clima de crispación es de tal magnitud de que puede haber una posición irreversible. Ahí se necesita actuar con sabiduría y más pensando en la nación más que en la conveniencia personal. Entonces, una renuncia no necesariamente es un sinónimo de aceptación. Una renuncia puede darse en un contexto en el cual ya la situación de gobernabilidad es tan precaria que exige una actitud en ese sentido. No necesariamente es un sinónimo de culpabilidad. ¿Qué ha dicho el presidente o todavía no da una respuesta? A ver, al país no se le ha dado, a la comisión le ha puesto fecha, pero internamente a su bancada, a los congresistas, a la gente del partido que lo condujo a la presidencia, ¿ya le dijo algo? Él ha señalado a través de los voceros que esa información no necesariamente es correcta, ¿no? Yo no tengo mayores alcances, pues como te he dicho, me fui a la votación de la subcomisión, seguramente ahora... Pero eso es todo lo que ha dicho, no necesariamente correcta.
Pero es decir, no ha sido yo no puedo ingresar en el terreno de los detalles porque no he participado en la conversación de manera directa. Yo todo el día de hoy he estado en el Parlamento y por diversas razones, y recién en horas de la noche acudí a Palacio de Gobierno. Pero como te digo, en ese sentido, yo sí tengo confianza en que lo que venga a decir el presidente va a estar en función directa de los intereses de la nación, sea cual sea su respuesta, ¿no? Ver la información que publicó la señora Bartra, vuelvo a repetir, más allá de las formas en que lo haya hecho, ¿qué sensación le provocó? Bueno, en primer lugar, escuchar la posición del presidente para poder confrontar esos datos contra lo que pueda decir el presidente. A priori, plantear una culpabilidad sin escuchar la versión del presidente. Y ahora que la me parece Fiscalía ya dramático. anuncia que hay una investigación que se viene llevando a cabo y hay una citación, ¿eso no lo hace pensar que realmente la información está bien dirigida? Bueno, al final siguen siendo indicios y valederos y que exigen una investigación, y en ese sentido ha habido otros parlamentarios de Peruanos por el Cambio que han dicho que no nos negamos a ningún tipo de investigación, ni ¿Cuál siquiera fue el presidente. error del presidente Kuczynski? En cualquier caso, lo que quiero es llevarlo a una autocrítica, porque usted también fue uno de los congresistas más autocríticos con la manera en que el Ejecutivo manejaba, por ejemplo, el tema de las comunicaciones, las decisiones, el tema Fujimori. Hemos hablado varias veces sobre esto. ¿Cuál sería la autocrítica? ¿Pudo evitarse una situación a través de un manejo político, de repente a través de un indulto a Fujimori? No digo que lo librara de la investigación fiscal, hablo de la crispación política. Lo que sucede es que la autocrítica se da ante hechos consumados, ¿no? Y eso todavía no está consumado. Estamos en un proceso en el cual es necesario escuchar al presidente antes de ingresar en una etapa. No me va a decir otra cosa que hay que escuchar al presidente. No, lo que sucede es que es una realidad concreta ante la cual hay que darle todo el apoyo del caso. ¿Qué va a hacer la bancada de Peruanos por el Cambio si el presidente admite los hechos y se va? ¿Qué van a hacer ustedes? Porque finalmente el vicepresidente lo puso él, no es el partido. La otra señora vicepresidenta tampoco. ¿Qué va a pasar con Peruanos por el Cambio como partido, como agrupación política? En ese supuesto, es obvio que la bancada continuará apoyando la situación que constitucionalmente se brinde, ¿no? Yo por el momento espero con serenidad qué es lo que va a decir el presidente de la República, pues mal haría yo en dejarme llevar por lo que dicen nuestros adversarios políticos y ponerme en una situación de renuncio o vacancia. Eso de ninguna manera. Me corresponde, como político y como miembro del oficialismo, esperar lo que diga el presidente. Y mi confianza en el presidente está latente en la medida que no he escuchado aún sus descargos sobre este tipo de acusaciones. Y anticipar un resultado adverso, contrario o seguramente alineado con lo que plantea la oposición, desde mi punto de vista mal, pues están anticipando, sería incorrecto, ¿no? Hay que tener serenidad, como te he dicho. Y por si acaso yo ya he vivido esto en el año 2000, ¿no? En el año 2000 se daban circunstancias también extremas desde diversos puntos de vista, que si bien es cierto son contextos diferentes, la forma como uno tiene que enfrentarlas es con absoluta serenidad, ¿no? Y de ninguna manera dejarse llevar por las olas de aquellos que piden renuncio o vacancia. En conclusión, ustedes van a esperar lo que diga el presidente, aun cuando el presidente, digamos, de pronto no se pronuncie y haya una iniciativa pidiendo la vacancia. La bancada ha acordado que van a apoyar al jefe de Estado, van a votar en contra de esto. Nosotros apoyamos al presidente. ¿Y el futuro obviamente del partido político cuál sería? Bueno, yo obviamente un partido en esta situación es un partido que tiene que admitir de que atraviesa una situación compleja, pero la política es eso. Mira, la política tiene más momentos difíciles que agradables, ¿eh? Por eso que muy poca gente se mete en política. Y aquellos que ingresan en política tienen que saber de antemano que esto no es nada agradable, es el mundo de lo complejo, de la incertidumbre, del riesgo, de la decepción, etcétera, etcétera. No es de la algarabía permanente. Entonces, Peruanos por el Cambio simplemente tendrá que admitir esta situación difícil y saber cómo enfrentarla. Pero en el plazo inmediato apoyamos al presidente, estamos al lado de él, hay lealtad en la bancada y seguiremos a su lado y esperaremos qué nos va a decir en las próximas horas. Correcto, congresista. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Vamos a estar pendientes, lo dejo porque sé que tiene que ir a varias reuniones. Nosotros hacemos una pausa y vamos a regresar con Fernando Rospigliosi para analizar el panorama político complicado, delicado que estamos viviendo los peruanos en este momento.